Lucas 13. Vamos a ir al libro de San Lucas 13, el doctor Lucas, y vamos a comenzar en el 31, 13:31. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella sorda: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre que estás en gloria, Señor, en estos momentos te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Padre, que tu palabra sea predicada en esta mañana, y que tu palabra, Señor, haga lo que has mandado hacer en ella, Señor, que penetre en el corazón de cada uno de tus hijos, y que podamos llevar la palabra santa a nuestra casa, que podamos llevar la palabra de salvación a nuestro alrededor, a donde andemos, que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, y que tu palabra fluya. Asimismo, bendigo al que ha llegado y bendigo al que va a escuchar en esta preciosa mañana tu palabra. Padre, te pedimos el cuidado de los niños, de los ancianos, y que tengas siempre misericordia para todo aquel, Señor, que todavía no te reconoce como Señor y su Salvador. Amén, amén y amén. Hermanos, nos podemos sentar. Aquí la Biblia nos habla que Jesús se estuvo lamentando, ¿verdad? Estuvo llorando. Estuvo llorando desconsoladamente. La palabra nos dice que se fue y se sentó afuera de Jerusalén y comenzó a lamentarse. Y comenzó a decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. El mismo Señor Jesús estuvo llorando a las afueras de Jerusalén. Aleluya. Hoy quiero hablar del lamento de Jesús sobre Jerusalén, porque era un plan de Dios y el Señor lo venía haciendo desde el principio. Jesús le habló al pueblo de Israel, pero Israel cerró sus ojos, cerró sus oídos, no quería oírlo, no quería seguirlo, no quería que Jesús les hablara. El pueblo de Jerusalén había entorpecido su corazón. Lo vamos a poner de esa manera, porque había algunos que lo seguían. Había otros que también lo seguían. Había grupos que lo seguían como a Dios, como al Mesías, como al Señor, como al Rabí, como al Maestro. Pero había otros que lo seguían por la comida, por lo que Él les daba, ¿verdad? Que cuando el Señor hablaba fuerte se iba. Que cuando el Señor era bondadoso, era misericordioso, ¿verdad?, lo seguían. Y a donde quiera que él se movía, para allá iba una gran multitud. Pero entre ellos también iban los críticos, iban los maestros de la ley, iban los fariseos, los seduceos. A donde quiera que él se movía,
siempre iban a mirar cómo lo agarraban, iban a ver cómo lo podían matar antes de tiempo. La palabra del Señor nos dice que Él mismo entregó su vida por nosotros los gentiles, ¿verdad? Y por todo el pueblo judío que quisiera aceptarlo como su Mesías y como su Señor y como su Salvador. Y al final les dice, y les da una promesa. El pueblo judío endureció el corazón. El pueblo judío no quería saber nada de Jesús. El pueblo judío se conformaba con la ley. El pueblo judío quería vivir nada más bajo los reglamentos que Dios le había dado a Moisés, cuando Dios había mandado a muchos profetas que profetizasen la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, un profeta mesiánico, fue Isaías. Aleluya. La palabra del Señor dice en Juan 1, 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? Pues que lo Juan 1. Juan 1. Todo el que crea en el nombre de Jesús, todo el que haga la voluntad de Dios y todo el que crea en su palabra, lo que dice su palabra, le ha dado la potestad y lo ha llamado Hijo de Dios. No basta con creer nada más, ¿verdad? No basta con que yo creo en Dios. Tenemos que creer lo que dice su palabra, porque muchas veces nosotros decimos creo en Dios, pero no creo lo que dice su palabra. Que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Mire lo que dice cuando lo tenga, ¿verdad? Amén. El pueblo judío había endurecido su corazón. El pueblo judío no quería saber nada de Jesús. El pueblo judío, al contrario, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, buscaban la manera, cavilaban en su corazón, entre dos pensamientos estaban, para tratar de matar al maestro, ¿verdad? Para tratar de quitarle la vida al Señor Jesús. Vamos a mirar lo que dice el libro de Juan 1. La palabra del Señor dice así, San Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío, ¿verdad? Lo rechazaron, no quisieron saber nada de él. Mas a todos los que le recibieron, pero había un grupo, aquí dice que había un grupo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dijo a Nicodemo, perdón, maestro de la ley, es necesario nacer de nuevo. Ay, Señor, ¿cómo? Maestro, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso entraré en el vientre de mi madre otra vez? ¿Ya siendo viejo? Mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? Nosotros no somos engendrados. Ahora nosotros, la palabra del Señor dice que tenemos que volver a nacer. Ya nacimos del vientre de nuestra madre, pero ahora es necesario que vuelvas a nacer, le dijo a Nicodemo. Pero Señor, Nicodemo era un maestro de la ley, era un hombre importante en el pueblo de Israel, era el que mandaba, el que ordenaba, el que enseñaba, era en otras palabras, el mero. Por eso yo le decía cuando empezamos la predicación, la Biblia, al que no sabe la Biblia le llama ignorante, no porque sea tonto, porque puede ser más inteligente que tú, puede tener el negocio más grande del mundo, puede ser el hombre más rico de la ciudad, puede ser el que tiene los mejores
ejidos, o puede ser el que tiene las mejores propiedades. Pero la palabra a veces es dura, aunque no es tan dura, ¿verdad? Porque explicándolo de una manera, con misericordia, como dice la palabra, ¿verdad? No es que sea tonto, es ignorante, porque ignora. Mucha gente ha agarrado esa palabra y la ha transseverado, ¿verdad? La ha cambiado como una ofensa, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos esa persona es una persona ignorante, porque ignora las escrituras, ignora la palabra. Como el hermano ayer decía, me encontré con un hermano que dice que él puso una palabra diferente. Yo he oído otras palabras, como por ejemplo, que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios no tenga el control, y que está en la Biblia y en la Biblia no está, ¿verdad? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Lo que estaba diciendo el hermano, eso no existe en la Biblia, eso no está en la Biblia, ¿verdad? De que una hoja no se caiga de un árbol sin que el Señor no tenga sabiduría que se va a caer, o que ya es tiempo de que la va a dejar. El Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Eso no es algo que no tenga Dios control de las hojas de los árboles, o de la hierba que en la mañana está verde, verdísima, y en la tarde se seca. El Señor tiene control de todo eso, pero no está registrado en la palabra del Señor. No está en la Biblia, aunque en la calle lo escuchamos y muchas personas lo dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ignoran, son ignorantes de la palabra de Dios. Eso está en el Quijote de la Mancha, que ni tan siquiera tenemos que mencionarlo. En un libro que a veces en la escuela te hacen que lo leas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, ahorita me viene a la mente, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, pero Señor, he venido a hablar contigo, ¿verdad? Y Nicodemo, como era maestro de la ley, era un hombre importante. Dice la Biblia que llegó de noche, en lo oscuro, que nadie lo mirara, y se iba cuidando por donde él iba pasando, que no hubiera por ahí un fariseo, o un escriba, o un maestro como él. Iba cuidándose hasta que llega con Jesús, y lo fue a buscar en la noche. ¿Por qué? Porque él en su corazón sabía que algo grande tenía Jesús, que Jesús no era cualquier cosa, que Jesús no era como cualquier persona de Israel, que Jesús era algo más grande de lo que él se podía imaginar, porque nuestra mente nos puede decir una cosa de la persona que está enfrente de ti, pero en lo espiritual tú dices, no, esto tiene que ser de Dios. Esto es algo más todavía, esto es algo más que no lo puedo entender, pero decía Nicodemo, pero voy a llegar de noche y voy a, ¿cómo? Hasta en su mente a lo mejor no lo registra la palabra, pero a lo mejor hasta en su mente estaba pensando, me voy a disfrazar para que nadie me conozca, porque me puedo encontrar por ahí a alguno de los sacerdotes, ¿verdad? Y puede haber problemas. Y llega con Jesús y le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Pero Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso ya siendo viejo entraré en el vientre de mi madre? ¿Qué dice la palabra? Nosotros, cuando aceptamos al Señor, no es creerlo nada más, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo, y nos quedamos en el que yo creo. Y no es de creer. Es necesario, le dijo Jesús, que nazcas de nuevo de agua y del Espíritu. En otras palabras, es necesario de que te bautices, Nicodemo, de que nazcas de nuevo, por lo hemos hablado ya en otras ocasiones, ¿verdad? Nosotros nacemos 2 veces y nosotros morimos una vez. La muerte física la miraremos,
Pero la muerte eterna, que es la muerte de condenación, la muerte de ir a parar al lago de fuego, ¿verdad? A ese lugar de tormento que es la segunda muerte, no la miraremos. Los que nacen una sola vez, esos van a morir 2 veces. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? No es fácil de explicarlo, pero sí se puede entender. Cuando nosotros nos bautizamos, nacemos de nuevo de agua y del Espíritu. Por eso la palabra del Señor que leímos dice, los cuales no son engendrados de sangre. Ahora nosotros nacemos de nuevo, pero no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Así que la Biblia, la palabra del Señor nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios había venido a buscar al pueblo de Israel y Israel lo rechazó. No creyó en Jesús. La mayoría de Israel estaba hasta ese momento, no creía en Jesús como su Mesías, sino creía en Jesús como el hijo del carpintero y el hijo de María. Y miraba a sus hermanos que estuvieron viviendo a la par con él, ¿verdad? Mucho menos iban a creer que Jesús era el Mesías. Sabían que había nacido en la casa de José y de María, y sus hermanos con los que convivía, entonces mucho menos creían, ¿verdad? Que era por la dureza de su corazón de Israel que Dios nos llama a nosotros, los que en otros tiempos éramos ¿qué? Gentiles. Nosotros, la Biblia nos habla que éramos gentiles, no éramos el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos pone ejemplos. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mis toros y animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas, la comida ya está lista. Mas ellos, sin hacer caso, fueron y se fueron unos. Uno le dijo, he comprado unas tierras y voy a labrarlas. Y otro le dijo, tengo negocios y voy a ir a mis negocios, ¿verdad? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las calles, a los caminos, y llamar a las bodas a cuantos halléis. ¿Qué cosa es lo que dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces el Señor dice, id por los caminos, invitar a todos los que encontráis en el camino y traerlos a las bodas. La Biblia dice que esta es la palabra de Dios, es comida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Las cosas espirituales, la palabra de Dios es la comida para lo que está dentro de este cuerpo. El Señor estaba hablando en parábolas. Vamos a mirar Lucas, vamos a ir al libro de Lucas. Al libro de Lucas 14, del 15 en adelante. Les dice, mas cuando hagas banquetes, llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Verdad? El Señor había invitado a su pueblo, había invitado al pueblo escogido, y su pueblo lo rechazó, no quiso. Nos pone ejemplo la palabra del Señor, y nos pone ejemplos y nos da la palabra de la parábola de la gran cena, ¿verdad? Cuando lo tengan, me dan un amén. La palabra dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Diga conmigo: a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántas veces nosotros vamos y le hablamos al vecino y le decimos: Cristo te ama? Mira, que no nada más es de creer. Mira de que Dios tiene algo bueno para ti. Mira que tu vida puede cambiar, ¿verdad? Hace poco que hablábamos de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Verdad? ¿Y qué es la vida? ¿Verdad? La muerte es alejarse de Jesús. Jesús es la vida. Y si nosotros nos alejamos de Jesús, no vamos a la iglesia, no compartimos, no lo alabamos, no lo glorificamos, no nos bautizamos, estamos caminando no con la vida, estamos alejados de la vida. Entonces estamos caminando ¿con qué? Estamos caminando con la muerte, ¿verdad? Si estamos alejados de Jesús, que es la vida, entonces estamos alejados de la vida. Entonces, ¿a dónde nos estamos metiendo? A camino de muerte, ¿verdad? A camino de juicio. Luego decimos: todo me está saliendo mal, nada me está saliendo bien. Mis hijos, en vez de que se comporten bien, andan en drogas. Estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y nada me da resultado. Todo me está saliendo de lo peor. Entonces, si nos hemos acercado a la vida, ¿verdad?, que es Jesús, la muerte, dice la Biblia que la muerte no tendrá dominio sobre nosotros. El pueblo de Israel le había volteado la espalda al Señor. Comenzó a llamarlos y comenzaron a poner excusas. Me he casado, ¿no?, así que no puedo asistir, tengo que estar con mi esposa. He comprado 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a poner cuidado en esos animales que he comprado. Por favor, excúsame, ¿verdad? Siempre miramos la palabra de Dios, que siempre nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Siempre va a haber que el ser humano va a estar poniendo excusas. No puedo ir, estoy cansado. No puedo ir, será en otra ocasión. Ay, todavía no estoy preparado. Mira que no tengo Biblia. Mira de que voy a ir a lavar. Mira de que tengo que hacer este mandado. Mira de que esto va a pasar. Mira, puras excusas y excusas. El pueblo escogido había puesto excusas. De la manera de que el Señor mira a otro pueblo, ¿verdad?, que no era su pueblo. Dice la Biblia: los gentiles no eran pueblo. Cuando la mujer sirofenicia va a pedirle al Señor Jesús, el Señor Jesús está con su pueblo, ¿verdad? Está atento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. A los hijos, vine a los hijos, vengo a buscar a los hijos, vengo a bendecir a los hijos, vengo a darles el pan a mis hijos, ¿verdad? Lo mejor, las bendiciones mejores para el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice la Biblia? Esa mujer tenía un familiar enfermo y vino a rogarle al Señor Jesús. Estaba sanando a todos los hijos de Dios, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel.
Y cuando esta mujer llega a suplicarle, Señor, te vengo a pedir que sanes. Mira que mi hija está enferma. Hay un demonio que la tiene poseída, está enferma, una enfermedad que tiene, por favor, quiero. Y el Señor Jesús la mira y le dice, mujer, yo vine a traer el pan a los hijos de Israel. No lo puedo echar a los perrillos. ¿Cómo el Señor con tanto amor todavía nos dice que éramos como unos perrillos nosotros? Entonces esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea le dice, pero Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si toda la bendición la trajiste para el pueblo de Israel, si todo lo mejor es para ellos, nosotros nos conformamos, los gentiles, aunque sea con las migajas que caen de la mesa. Mira cómo desperdician, nos conformamos con el desperdicio. Entonces yo creo que ahí el Señor Jesús dijo, momento, güere, menes. Y mira a su pueblo escogido, pero si me están rechazando, me han volteado la espalda, no quieren saber de mí. Aquí tengo un pueblo que no es pueblo, pero ahora va a ser mi pueblo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? En la alegría, Él le dijo, mujer, vete, lo que tú has pedido será hecho. Y dice que en ese momento, el familiar que tenía enfermo fue sanado, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros los gentiles hallamos gracia en los ojos de Dios, ¿verdad? Aunque muchos dicen, pero Jesús no era Dios porque le dio hambre. Jesús no era Dios porque le dio sueño. Se durmió en la barca. Jesús no era Dios. Hasta el momento muchos lo dicen. Miren lo que dice la palabra más adelante. Dice, y dijo el siervo, estamos en el 22, en el 14, 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, si aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por todos los caminos y por todos los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y nosotros cómo nos deleitamos con su palabra, ¿verdad? Cómo nosotros nos deleitamos con la palabra del Señor, con las enseñanzas, con el poder de Dios que fluye cuando su palabra comienza a ser predicada, ¿verdad? Aleluya. Entonces dice más, cuando hagas banquetes llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Está hablando espiritualmente el Señor. Si tu mano es ocasión de pecado, ¿qué dice? Córtatela, porque es mejor que entres manco en el reino de los cielos que completo en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces lo está hablando de una manera con un sentido espiritual más que todas las cosas, ¿verdad? Estoy leyendo este texto en el 13, ¿verdad? Por si alguien lo anda buscando. En el 14, 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. A veces el Señor nos habla de una manera que no la entendemos, ¿verdad? Nos habla en parábolas. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer el Señor? Que piensemos, que meditemos. El Señor nos quiere que nuestra mente esté 100%, ¿verdad? Reflexionando, trabajando, que nuestra mente esté siempre activa, que nosotros podamos entender, ay Señor, ¿a qué te refieres? ¿Verdad? ¿Cómo que a los ciegos? ¿Cómo vamos a llamar a los ciegos, a los mancos, a los cojos? Así dice la palabra. Si tu ojo es ocasión de hacerte caer, de hacerte pecar, sácatelo, porque es mejor entrar al reino de los cielos ciego que con tus dos ojos al lago de fuego.
¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a ¿Verdad? Así que nos habla en parábolas. El Señor siempre le habló al pueblo de Israel en parábolas, ¿verdad? Y siempre ponía un ejemplo, como que él era el padre, que su hijo se va a casar. El Señor Jesús es el novio, ¿verdad? Es el que se va a casar con la iglesia. En las bodas del Cordero es el novio, la iglesia es la novia, ¿verdad? Todas esas cosas son espirituales que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco. Entonces el pueblo le comienza a dar excusas. El Señor escoge a los gentiles. Jesús vino por su pueblo, aleluya, y lo rechazaron. Por eso Dios nos abre la puerta a nosotros, los gentiles. Ahora ya no somos más gentiles, porque Dios nos manda a buscar dice la Biblia que nos manda a buscar por las plazas, por las calles, por las ciudades, por los collados, ¿verdad? Y dijo, ahora vas a ir a buscar a los pecadores, ¿verdad? A los que habían sido excluidos del pueblo de Israel, para que vengan a gozarse en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que habrá bodas en aquel día, en los finales tiempos, y lo hemos hablado esta semana. Cuando el Señor lo miremos que viene en las nubes, cuando miremos que el Señor baja en una nube y nos levanta, nosotros nos vamos a ir a gozar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Está hablando la palabra del Señor de dos maneras diferentes. Nos está hablando en lo material, en lo natural, y nos está hablando en lo espiritual, ¿verdad? Nos está poniendo un ejemplo de una boda, pero en lo espiritual la Biblia dice que vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar gozándonos en las bodas del Cordero. Seremos levantados, ¿verdad? Los que están esperando la resurrección, que están durmiendo en estos momentos, serán levantados primero. Como me gustaría, pero que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Que podamos darles paso a nuestros hermanos que están durmiendo, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dejarlos abrirles camino, que suban primero ellos. Tenemos que predicar del arrebatamiento. Ya no se está predicando del arrebatamiento, se está predicando más prosperidad, más cosas que el Señor dijo, que no hagas tesoros en la tierra, que hagas tesoros en el cielo. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 19:9, para que si usted no lo cree, lo vaya creyendo, ¿verdad? El apóstol Juan, ya ancianito, estaba preso en la isla de Patmos. El hombre es metido en un caso de aceite hirviendo, porque es uno de los que ha pagado con su cuerpo haber seguido a Jesús hasta el último momento, ¿verdad? A todos los que seguían a Jesús eran prisioneros, eran encarcelados, eran que los querían desaparecer al pueblo de Dios. ¿Quién? El enemigo, nuestro adversario, los espíritus, Satanás y sus demonios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19:9, cuando lo tenga me da una mente. Y el ángel me dijo, escribe. Le está hablando al apóstol Juan en la isla de Patmos. Dios lo libró de ese aceite hirviendo donde lo metieron, no murió, ¿verdad? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Esas palabras, le dijo el ángel, son verdaderas de Dios. El Señor le dijo, Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a
a la cena de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Tenemos una promesa, hermano. No porque hemos mirado la parábola de la gran cena, ¿verdad? No quiere decir que no esté registrada en la Biblia. Esa es una parábola, ¿verdad? Y nos está poniendo una palabra en lo natural, ¿verdad? Que hay una boda, ¿verdad? Pero también en lo espiritual. Eso no está, todavía no pasa. Todo eso es profecías. Profecías que vienen no para el pueblo de Israel, vienen para todas las personas que eran gentiles antes y que ahora han levantado su mano y han dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, en estos momentos yo te entrego mi vida. En estos momentos yo me comprometo a cambiar. Si robaba, no voy a robar. Si decía todas las palabras malas, las más malas que había en el lugar donde yo vivía, ya no las voy a decir. Si hice esto, hizo lo otro, ya no voy a volverlo a hacer. De aquí en adelante voy a ser una nueva criatura. Voy a volver a nacer, no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, sino voy a volver a nacer espiritualmente, me voy a bautizar y te voy a seguir, Señor Jesús. Entonces estaremos, si nosotros todavía no hacemos todo lo que la Biblia dice, imposible que vayamos a estar en las bodas del Cordero, aunque creamos mucho en el Señor, en Dios. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros hemos sido bendecidos. Seguimos a Jesús, conocemos su palabra, nos reunimos cada día en la iglesia, estamos esperando que Jesús venga por nosotros, pero Dios no se ha olvidado tampoco del pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque Dios le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados, ¿cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste? Al final, lo vamos a volver a leer más al rato, al final Dios le da una promesa, ¿verdad? Pero Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Israel tendrá otra oportunidad. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Le da una promesa al pueblo de Israel. Al final del tiempo el Señor le da una promesa al pueblo de Israel. Nosotros ya no estaremos aquí. Nosotros seremos levantados, nosotros seremos llevados. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos viviendo con el Señor por largo tiempo, ¿verdad? Pero al pueblo de Israel le dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Muchas lo harán. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Te daré otra oportunidad. Nunca me olvidaré de ti. Has sido mi pueblo escogido. Has sido el pueblo que desde el primer momento le prometí. Y el Dios de los cielos cumple siempre lo que promete. Por eso la palabra del Señor dice, vamos a leer otra vez. Lucas 13:34, cuando el Señor se lamenta, ¿verdad? Se pone a llorar afuera de Jerusalén, mirando a Jerusalén, las lágrimas cayéndole al Señor, lamentándose en aquel lugar, de mirar que el pueblo está sufriendo, el pueblo está necesitando, el pueblo está pasando por problemas difíciles, el pueblo necesita ayuda, pero el único que le puede ayudar es Jesús, y lo han rechazado.
lo han corrido, lo han sacado del contorno cuando llegó a visitar a los gadarenos, a bendecirlos, ¿verdad? A llevarle una bendición al endemoniado gadareno, ¿verdad? En vez de hacerle una gran comida, una gran fiesta al Señor Jesús, por las bendiciones que llevó a ese lugar, lo corrieron de los contornos, le dijeron: vete, no te queremos ver rápido, entre más rápido te vayas mejor. Pero Él, con la misericordia que tiene, le dijo, cuando lo tenga, me ha dado un amén. Amén. Le dijo así al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Todavía no hay tiempo, todavía no estoy preparado. Mira, no tengo tiempo, tengo que estar en mi negocio día y noche. Mira que tengo que cuidar mi ganado. Mira que tengo que ir a ver la yunta de bueyes que he comprado. Mira que tengo que poner en orden mi negocio, mi casa, mis hijos. No puedo, no tengo tiempo para Dios. Será mañana, será pasado. Y Dios, en su misericordia, mira al pueblo de Israel y le dice, al final, mire lo que dice: he aquí vuestra casa os es dejado desierta, y os digo que no veréis, que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Jesús, como Dios Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que sabe todo, miró en el futuro al pueblo de Israel, que al final de los tiempos, cuando esté el anticristo haciendo barbaridades, le entregará su corazón a Jesús. El pueblo de Israel no ha sido desechado. Aunque usted diga, hermano pastor, pero está predicando que el pueblo de Dios ha sido ya olvidado, se ha quedado. No, el pueblo de Dios no ha sido desechado. El pueblo de Dios tiene otra oportunidad al final del tiempo. El Señor Jesús se va a enfocar en aquel tiempo en los judíos, porque ya los miró que va a volver a regresar hasta que ellos comiencen a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos creen en el Señor Jehová, pero no creen en el Señor Jesús. Ellos están creyendo en el Padre, pero no están creyendo en el Hijo. Pero Dios ya los miró, que en aquel día van a decir: bendito el que viene. ¿Quién viene? El Hijo, Jesús el Verbo, en el nombre del Señor. Jesús viene en el nombre del Señor. Y para que usted mire que no se ha olvidado Jesús del pueblo de Israel, en aquel tiempo el pueblo de Israel lo va a bendecir, lo va a glorificar, lo va a alabar, se va a ir con Jesús también, ¿verdad? Van a pasar de ser judíos a ser cristianos. Nosotros pasamos de ser gentiles a ser cristianos. Mire lo que dice, con esto vamos a terminar, que nos queda un minuto. Romanos 1 y 2, cuando lo tenga me da un amén. Aleluya. Toda la honra y toda la gloria será para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Al libro de Romanos. Romanos 11. Aleluya. Cuando lo tenga me da un amén. Preciosa es la palabra del Señor. Así que si alguien le pregunta que si Dios ha desechado a Israel por los gentiles que somos nosotros, no lo ha desechado. Nosotros nada más estamos injertados en el pueblo de Israel por la misericordia de Dios. Y dijo: y meteré a celos a este pueblo, a mi pueblo, por un pueblo que no es pueblo, pero que ahora va a ser mi pueblo. Aleluya. Miren lo que dice la palabra. Nos vamos a ir con este pensamiento, ¿verdad? A Dios no se le discute. Dios hace lo que tiene que hacer para bendecir a su creación, a sus hijos, tanto como a los animales, las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos. Y dice la palabra del Señor así: el remanente de Israel. Pablo, hablándole a los romanos, le dijo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Léalo conmigo.
en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, ¿verdad? Le está hablando. Es el que está hablando Pablo. Y dice en el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares has derribado y solo yo he quedado y procuras matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías decía, Señor, a todos tus profetas ya mataron. Y le dijo el Señor, te equivocas. Tengo unos hijos que todavía confían en mí. Si como gentiles que somos, nosotros nos metemos una idea imaginaria en nuestra cabeza y decimos, Dios cambió al pueblo porque lo rechazó y ahora nosotros los gentiles somos los que somos los privilegiados, somos los bendecidos, somos los únicos. Te equivocas. Nos vamos a poner de pie, porque Dios no se va a olvidar de sus hijos. Aunque la mujer se olvidara de lo que dio a luz, del fruto de su vientre, Dios no se olvidará del pueblo de Israel. Les va a mandar gente que le venga a predicar. Primero va a mandar a 144,000 que les venga a predicar, y después les va a mandar a 2 testigos que vengan a predicarles. Nosotros estaremos gozándonos en las bodas del Cordero, ¿verdad? Mientras se queda el mundo a la gran tribulación, al sufrimiento. Se desatan los sellos, las copas. Los ángeles comienzan a tocar las trompetas. El juicio cae sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y nosotros estaremos bendiciendo el nombre del Señor, aleluya. Pero va a haber un grupo, que al final del tiempo dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es Jesús. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias. Bendecimos esta palabra, Señor. Que tu palabra haya penetrado, que tu palabra penetre, Señor, todo el que mire esta predicación a donde quiera que se encuentre en estos momentos. Tú que no crees en el Señor, tú que todavía estás meditando, estás cavilando entre 2 pensamientos. ¿O será verdad lo que dicen los cristianos? No te cuesta nada. Cree en el Señor, serás bendecido. Tú y tu casa serán salvos, tu padre, tus hermanos, tu madre, tus hijos, todos serán bendecidos. Todo el que crea en el Señor Jesucristo será bendecido. Señor, te pido por todo aquel que está escuchando esta palabra. Yo declaro en estos momentos que su corazón es cambiado en estos momentos. Ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón, como dice tu profeta Ezequiel, que tiene corazón de piedra. En estos momentos declaro, Señor, que tu palabra está restaurando, está quitando, está cambiando, está moviendo esa piedra y está poniendo un corazón de carne. Te pido, Señor, que bendigas. Te pido que cuides. Te pido que pongas sabiduría en la persona que va a escuchar esta palabra en este día, y a todo el que va a escuchar tu palabra, Señor, por medio del video o por medio de las redes sociales. Te pido, mi Señor, tu bendición grande para cada uno de tus hijos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te quiero decir que como Dios me ha cambiado, así también te va a cambiar. Así también puedes dejar el vicio, puedes dejar el alcohol. Cristo te ama. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tu padre y tu madre te corriesen de tu casa o de su casa de ellos, con todo y eso, Jehová te recogerá. Así que, Señor, en estos momentos bendigo a los que vinieron a la iglesia.
Bendigo a los que no alcanzaron a llegar. Bendigo, Señor, al que se encuentre trabajando, porque tienes tus hijos, unos de tus hijos trabajan este día. En este momento, Señor, exalto tu nombre. Te doy gracias por la bendición grande que has traído a mi casa, que has traído a mi vida, que has traído a mi familia, que has traído, Señor, a la congregación. Porque somos una familia y por lo mismo, Señor, lo que bendices servirá para bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, a todo aquel, Señor, que ha puesto la confianza en ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Denle palmas al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios.